Bienvenidos al Seminario Bíblico Histórico Profético. Hoy llegamos a la 8ª parte y finalmente al libro de Daniel. Hasta el momento hemos hecho todo un análisis histórico, bíblico, de las cosas que ocurrieron desde la gran rebelión que comenzó allá en el cielo y se desarrolló y también vino aquí a la tierra. Vimos todo el avance y el proceso del bien y del mal en el mundo antediluviano. Vimos finalmente el establecimiento de las dos descendencias, la descendencia de la mujer simbólica, que son los hijos de Dios, y la descendencia de la serpiente simbólica, que son los hijos de la rebelión y de la desobediencia. También vimos el diluvio y cómo después del diluvio se establece el primer reino sobre la tierra, que era Babilonia. Y que desde ahí nuevamente se fueron cristalizando las dos descendencias, nuevamente aquellos que estaban haciendo la voluntad de Dios, adorando solamente al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, versus aquellos otros que llegaron a ser la mayoría, que adoraron al Dios Sol y a las imágenes. Y de esta manera vimos cómo Dios llamó fuera de Babilonia a un hombre leal y fiel, que era Abraham. Y a través de este hombre, Dios estableció nuevamente una descendencia que Él quería que sea fiel y obediente hacia Él. Una descendencia, esta vez a través de un pueblo establecido. Y entonces, a través de Abraham tuvo su hijo Isaac. Vimos que Isaac tuvo sus dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob era aquel que su nombre fue cambiado en Israel. Y por eso esa descendencia llegó a llamarse los israelitas. Y finalmente Jacob tuvo sus 12 hijos, que llegaron a ser las 12 tribus de aquel pueblo israelita que se fundó. Vimos también que desafortunadamente no todos del pueblo que Dios estableció eran creyentes y fieles y obedientes, sino que también dentro del mismo pueblo siempre comenzaron a cristalizarse dos descendencias, dos grupos. Aquellos que hacían la voluntad de Dios, que desafortunadamente mayormente estaban en la minoría, y aquellos que se rebelaron y que nuevamente fueron tras el Dios Sol o tras los ídolos, que mayormente llegaron a ser nuevamente la mayoría. Esa minoría en la Biblia recibe nombres como el remanente o el resto. Y de esta manera vimos en el tema anterior cómo allá desafortunadamente el pueblo de Dios que había salido de Egipto después de 400 años y de la esclavitud, lo primero que hicieron fue levantar una imagen de un becerro de oro. Y vimos que eso era un símbolo de la adoración del sol. Luego, con el tiempo, con el pasar de los siglos, desafortunadamente el pueblo de Dios en varias ocasiones recayó en lo mismo a través de la adoración de Baal, también conocido como Moloch, que era también una personificación a través de una imagen del dios solar. Pero siempre en estas historias del Antiguo Testamento, siempre había un remanente, un resto dentro del pueblo de Dios que rechazó firmemente estas prácticas. Y Dios en varias ocasiones tuvo que limpiar y purificar de alguna manera nuevamente su pueblo. Luego recordamos, ellos finalmente entraron a la tierra de Canaán, aquella tierra prometida por Dios donde fluye leche y miel. Y ahí ellos se comenzaron a desarrollar y llegaron a ser un pueblo grande. Luego vino el periodo de los jueces. Luego la monarquía de Saúl, que era el primer rey de Israel. Se puede leer la historia en 1 de Samuel 8 al 10. Luego vino David, vino Salomón, vino Roboam, el hijo de Salomón, y el problema de Roboam era que su hijo creó un gran problema y el pueblo fue dividido en dos partes, en 10 tribus que se establecieron al norte y otras 2 tribus al sur. Las 10 tribus al norte establecieron su capital en Samaria y lamentablemente ellos fueron tras la idolatría. Entonces, cuando ellos fueron tras la idolatría,
Dios comenzó a enviar profetas y mensajeros en varias ocasiones, pero lamentablemente, aunque fueron amonestados, pues los profetas y los mensajeros denunciaron los pecados y la apostasía. ¿Qué pasó con Israel, el reinado de Israel? Ellos no volvieron atrás hacia Dios. Así que finalmente Israel, las 10 tribus, fueron conquistados por los asirios. Fueron invadidos y se convirtieron en súbditos del imperio de los asirios. Esto ocurrió en el año 722 a.C. Por un milagro, una de las tribus, Judá, fue liberado milagrosamente. Eso pueden leer en Segunda de Reyes, capítulos 17 al 19, como una tarea en casa. Y Judá, que ahora estaba liberado, igual se volvió a rebelar. Y entonces vamos a leer un versículo que aparece en Segunda de Reyes. Aquí en Segunda de Reyes, capítulo 20, cuando Judá también nuevamente se rebeló, su cautividad es anunciada. Es decir, hay aquí un aviso que habrá una invasión de Judá también. Y que Judá, que ahora estaba libre temporalmente, igual iba a ser conquistada y sometida nuevamente. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 17 y 18. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado, ¿a dónde? A Babilonia, sin quedar nada, dijo el Señor. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, relata al respecto lo siguiente. Jeremías 50, versículo 17. Rebaño descarriados Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. ¿Recuerdan? Los asirios conquistaron primero a Israel. Y luego dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Pues aquella tribu, Judá, que se había liberado milagrosamente del dominio de los asirios, igual se volvió a rebelar, igual volvió a ser conquistada por un pueblo, esta vez no los asirios, esta vez los babilónicos. Les invito a que abramos juntos el libro de Daniel, capítulo 1. En Daniel capítulo 1, nosotros vamos a comenzar a ver lo que ocurrió y cómo ocurrió este problema de que Daniel, el autor del libro llegó a estar en Babilonia. Dice el versículo 1 y 2. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, fíjense, el reinado de Judá era ahora una unidad. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. En esta imagen ustedes pueden ver la conquista de los babilónicos cuando conquistaron Jerusalén. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar. Ya hemos estudiado en temas anteriores la tierra de Sinar, un sinónimo de Babilonia, un sinónimo de la tierra de Nimrod, de los caldeos. Dice, lo trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, de los dioses babilónicos, el dios solar, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Qué tremendo, qué tristeza leer esta historia. Y vamos un ratito al Segunda de Reyes 25 para profundizar qué es lo que ocurrió aquí en detalle. Vamos a ver la descripción un poco más detallada. Segunda de Reyes 25, versículo 8 al 11. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén. Fíjense el versículo 9. Quemó la casa del Señor y la casa del rey, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y el 10, todo el ejército de los caldeos, los babilónicos,
que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y el versículo 11 termina diciendo, y los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Aquí vemos en detalle la descripción de la conquista de Jerusalén, la destrucción del templo, de los muros, de los palacios y de las casas, y el cautiverio de la gente. Y ahora en el versículo 13 al 15 viene el detalle de los utensilios de la casa de Dios que fueron robados y llevados a Babilonia. Dice aquí, quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa del Señor. Llevaron el bronce a Babilonia, llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Fíjense, eran los utensilios que los sacerdotes habían utilizado en el templo de Jerusalén para los servicios sagrados del perdón, del arrepentimiento, del pecado de la gente. Todo esto fue llevado a Babilonia. Versículo 15, también los incensarios, cuencos, los que de oro en oro, los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué ocurrió esto? ¿Cuál era la razón? Y antes de leer esto, volvemos un capítulo atrás, a Segunda de Reyes 24, versículos 10 y 11, donde todavía describe un poco más detalles de la conquista de Jerusalén. Dice Segunda de Reyes 24, 10 y 11. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Pero el versículo 14 nos añade un conocimiento, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Aproximadamente 10,000 los cautivos llevados a Babilonia. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cuál era la razón de que esto ocurrió? Hemos leído que ocurrió y era tremendo la situación, terrible este conflicto, pero ¿cuál era la razón? ¿Por qué ocurrió? Vamos a leerlo en Segunda de Crónicas, pues todo tiene una razón de ser. Segunda de Crónicas 36, versículos 11 al 16. Y aquí nos habla de un hombre, de un rey, Sedequías, y el versículo 12 dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor, que no se humilló delante del profeta Jeremías. Y el versículo 13 nos dice que también se rebeló contra Nabucodonosor. El versículo 14 nos dice que también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, la maldad, el pecado. Siguieron, ¿qué cosa? Las abominaciones de las naciones. Se copiaron las costumbres de las naciones alrededor, adoptaron todas esas cosas y también nos dice que contaminaron la casa del Señor. Fíjense qué tremenda situación. Hicieron lo malo ante el Señor, no se humillaron ante el profeta, se rebelaron contra Nabucodonosor, que era la gran potencia que estaba al lado. Sus sacerdotes y el pueblo aumentaron la maldad, siguieron las abominaciones de las naciones alrededor, contaminaron la casa del Señor. ¿Y cómo actuó Dios frente a esta situación? La Biblia dice en el versículo 15 que Dios envió constantemente palabra a ellos por medio de mensajeros. Dios no estaba indiferente a la situación, enviaba constantemente mensajeros. ¿Para qué? Porque Dios dice aquí tenía misericordia de su pueblo. El versículo 16 nos muestra cuál fue la reacción del pueblo de Dios frente a estos mensajeros. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, se burlaban de sus profetas,
hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Y ahora el versículo 17 dice, por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos. ¿Cuál entonces fue la razón de que Babilonia fue conquistada? Porque el pueblo se rebeló, era desobediente, no quiso hacer la voluntad de Dios, se apartó. Y Dios intentó guiarlos en el buen camino, pero ellos no quisieron. Y entonces, por esa razón, vino contra ellos el rey de los caldeos. El versículo 18 nos vuelve a hablar que los utensilios de la casa de Dios fueron robados. El versículo 19 nos vuelve a mencionar que quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Y los que escaparon de la espada, los que escaparon con vida, fueron llevados cautivos a Babilonia. Tremenda situación. Ahora, yo quisiera que ustedes recuerden que Dios nos da libre albedrío a todos, a un pueblo en general, pero también a los individuos en general. Cada uno de nosotros y el pueblo tiene la posibilidad de elegir por el buen camino o por el mal camino. Dios les había contado a ellos mucho tiempo atrás, en Deuteronomio capítulo 18, claramente las consecuencias de los dos caminos. En Deuteronomio 28 está toda una descripción que ustedes pueden leer con calma en sus casas de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. Y entonces dice el versículo 1 y 2 acerca de las bendiciones de la obediencia: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y luego vienen las bendiciones descritas, los siguientes 13 versículos. Y luego en el versículo 15 comienzan las consecuencias de las desobediencias. Y dice el versículo 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y luego viene toda una descripción de las consecuencias de la rebelión. El pueblo de Dios sabía estas cosas. Y esto se aplica también hasta el día de hoy. Si hoy en día nosotros hacemos la voluntad de Dios, si tú y yo hoy en día cumplimos con lo que Dios ha dicho, le somos fieles, leales, guardamos su voluntad, sus mandamientos y le obedecemos a Él, vamos a recibir su bendición. Pero si nosotros nos alejamos, nos rebelamos, somos desobedientes, vamos tras nuestro propio camino, pues ¿qué cosecharemos? La maldición, las consecuencias. Lo que tú siembras, lo cosechas, dice la Biblia. Y eso tuvo que experimentar ahora el pueblo de Dios. Dios no quería que su pueblo acabe en Babilonia, pero lamentablemente acabó ahí. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Recuerdan que de Babilonia habían salido? Dios sacó a su pueblo a través de Abraham fuera de Babilonia y ahora volvieron a entrar. Por fe y por obediencia salieron y por desobediencia, incredulidad, volvieron a entrar. ¡Qué tremenda la historia! Ahora les quiero hablar un poco de lo que seguramente experimentaron los muchachos y la gente cuando ellos de su ciudad destruida fueron caminando hacia un nuevo destino para ellos, a Babilonia, conquistados, destruidos, derrotados. Seguramente esas 2 semanas que caminaron aproximadamente desde Jerusalén a pie, rodeando el desierto hasta llegar a Babilonia, seguramente esas 2 semanas eran terribles, su conciencia les ardía, estaban tristes, con seguridad recordaban su templo maravilloso que era, recordaban
sus palacios, su ciudad, su muro, donde vivían feliz, y ahora todo destruido, caminaron tristes. ¿Qué harán con nosotros? ¿Qué será de nuestras vidas? Nos van a esclavizar en Babilonia. ¿Por qué hemos sido infieles a Dios? ¿Por qué? Entonces ellos caminaron y dice aquí, volvemos al libro de Daniel. Vamos a hablar ahora de unas cuantas personas en particular de los que caminaron ahí. Daniel capítulo 1, dice el versículo 3 en adelante. Dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y ahora nos habla de 4 muchachos en específico que eran de este grupo de personas que acabamos de leer. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Estos jóvenes eran inteligentes, eran de buen parecer, eran del linaje real. El rey Nabucodonosor era muy inteligente. Otros reyes en su época eran crueles, los mataban a todos o los esclavizaban terriblemente, o les daban lo peor para comer, lo que comían los animales. Pero ¿qué hizo Nabucodonosor? Él era inteligente, dijo, vamos a escoger de los muchachos de la ciudad que acabamos de conquistar, de Jerusalén, jóvenes de buen parecer, inteligentes, del linaje real, los vamos a traer aquí a la Universidad de Babilonia, que era la más prestigiosa de todo el mundo en su época. Y aquí los vamos a educar 3 años. Y al cabo de los 3 años, el plan de Nabucodonosor era fortalecer su reino, introducirlos en funciones administrativas del gobierno, de tal manera que Babilonia se fortalezca más y más con recursos humanos de los pueblos que iba conquistando. Realmente Nabucodonosor era bien inteligente con este plan, y los muchachos que estaban caminando durante las posiblemente 2 semanas, les quiero mostrar un mapa donde se ve el recorrido que ellos tuvieron que hacer. Desde Jerusalén comenzaron a caminar. Aquí en Arabia había un gran desierto, con seguridad no lo cruzaron, sino fueron por la ruta del norte, donde estaban los ríos y el agua, hasta llegar a la ciudad de Babilonia. Y en ese transcurso de tiempo, los muchachos, Daniel y sus 3 amigos, decidieron, pase lo que pase, nosotros nos mantendremos fieles con el Señor. Porque esos 4 jóvenes, su testimonio, que vamos a ver a continuación, demuestra que ellos eran jóvenes íntegros, fieles, obedientes. Ellos eran del remanente de Dios, del resto, del pueblo grande, de aquellos que habían quedado, que querían hacer la voluntad de Dios, que querían ser obedientes. Y esto era algo muy, muy valioso e importante. Porque aquí ocurre lo siguiente, que en el versículo 6 nos menciona sus nombres. Daniel, el que escribió este libro, Ananías, Misael y Azarías. Y ahora dice el versículo 7 que algo muy extraño ocurrió. Pues en el versículo 7 nos dice que a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel el nombre de Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Ahora, eso es algo muy interesante. Los 4 jóvenes tenían nombres del pueblo de Dios y cada uno de sus nombres significaba algo muy profundo. Les voy a decir lo que significaban sus nombres originales. Daniel significaba Dios es mi juez. Ananías significaba Dios es misericordioso. Misael significaba el que pertenece a Dios.
Y Azarías significaba Dios ayuda. Eran preciosos nombres que reflejaban su identidad, lo que ellos eran, su carácter. Pero ahora recibieron nuevos nombres porque en Babilonia intentaron destruir su identidad, cambiar su nombre, cambiar su identidad, para que ya no sean reconocidos como hijos de Dios, sino que ahora sean hijos de Babilonia, de ese imperio impío, idólatra que adoraba al sol. Fíjense qué significaban sus nuevos nombres. Daniel llegó a llamarse Belsasar, que significaba príncipe de Bel. Bel era la divinidad principal de Babilonia, directamente relacionado con el dios Sol. ¿Qué pasó con Ananías? Llegó a llamarse Sadrach. ¿Qué significa Sadrach? Siervo de Sin. Sin era una divinidad que era el dios de la luna. Entonces, Daniel fue representado según el dios Sol, Bel. Su amigo, Ananías, fue nombrado Sadrach, según el dios de la luna. Qué interesante, ¿no? ¿Y qué pasó con los otros dos? Misael llegó a ser llamado Mesac, que significa quien es como Aku. Y Aku es otro nombre de los sumerios para representar igualmente a Sin, que es el dios lunar, el dios de la luna. Y finalmente Azarías fue cambiado en Abednego. Abednego significa siervo de Nebo. Y Nebo era otra divinidad pagana de los babilónicos. Pero ¿saben qué pasó? Aunque ellos les cambiaron sus nombres, ellos no pudieron cambiar su identidad. Porque en su corazón y en su mente, ellos siguieron fieles al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Y eso es algo maravilloso. Ellos no se dejaron corromper ni subyugar estando en Babilonia. Aunque les dieron nuevos nombres paganos, reflejando las divinidades paganas como el dios Sol, dios Luna y otros dioses, ellos no cambiaron su corazón, su mente, su verdadera identidad. Entonces comenzó una gran prueba para los muchachos. Vamos a ver la siguiente foto. ¿Qué prueba estaba preparado para ellos en Babilonia el día que llegaron? Vamos al versículo 5. Les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Qué interesante. Ellos, cuando llegaron, no fueron tratados como esclavos. Fueron tratados muy bien. Recibieron la mejor, en paréntesis, en comillas, la mejor comida y alimentación de Babilonia. La misma que comía el rey Nabucodonosor. De los mismos platos que el rey comía, eso recibieron de comida. Entonces, me imagino que las 2 semanas que caminaron, habían estado pensando muchas veces en comer algo rico. Cuando tú caminas durante semanas sin comer bien, tú piensas mucho en comida y quieres comer algo rico. ¿No es así? Y lo mismo les ocurrió a ellos. Y llegaron ahí y todo un banquete, un bufete, toda la comida babilónica del rey. Seguro había de todo ahí. ¡Qué gran tentación! Pero ¿qué pasó en el versículo 8 en adelante? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Él decidió en su corazón no contaminarse. En otras palabras, esa comida, esa bebida que ellos recibieron, los iba a contaminar. No era comida buena, no era comida sana, no era comida que ellos podían aprobar. Era comida que los iba a contaminar. Entonces Daniel, él era fiel, él en su libre albedrío, él pensó, yo no voy a participar en esto. Y sus 3 amigos igual. No, ¿cómo vamos a comer estas cosas? ¿Por qué? Porque la comida que recibieron tenían 3 problemas. Número 1, los babilónicos comían cualquier alimento, también alimentos que Dios había prohibido a su pueblo, pues Dios había hecho 2 listas para sus hijos fieles, una lista de comidas sanas, una lista de comidas inmundas. Entonces,
Los babilónicos no tenían ninguna lista, ellos comían cualquier cosa. Entonces, con seguridad sobre los platos que estaban allá, había comidas, carnes y comidas de la lista inmunda que ellos desde la niñez habían aprendido que no deberían comer. La segunda razón era que también los babilónicos tenían la costumbre de comer carne sin desangrarla antes. Dios había dado instrucciones a su pueblo a que si se mata un animal limpio, de los animales permitidos para comer, se tiene que desangrar completamente antes de comérselo. Los babilónicos no, su carne era bien llena de sangre y así fue cocinada y ahí choreaba seguramente también la sangre en los platos. Y en tercer lugar, los alimentos babilónicos, como también en otras culturas paganas, mayormente eran dedicados a los ídolos. Entonces, ellos dijeron, no vamos a comer estas cosas, no vamos a beber estas cosas. Y había realmente una gran prueba de la alimentación, de la comida, del apetito. Y les quiero decir algo interesante. La primera prueba siempre es la prueba de la alimentación y de la comida. ¿Cuál fue la prueba de Adán y Eva en el jardín? Comer, ¿no? Era un fruto prohibido, no debían comer ese fruto. La prueba desde el inicio siempre ha sido la comida. ¿Qué era de Jesucristo en el desierto cuando el diablo lo tentó 3 veces? ¿Cuál era la primera tentación? Comida. Tenía Jesús hambre. Convierte la piedra en pan. Siempre la primera prueba es la comida. Y aquí también Daniel llega a Babilonia y la primera prueba es otra vez la comida, la alimentación. No es cualquier prueba esta, es una prueba importante. Es una prueba grande porque lo que ocurre en nuestro estómago tiene mucha influencia a lo que ocurre en todo el organismo y lo que ocurre en nuestra mente y en nuestra espiritualidad. Tiene una gran influencia. Por eso Dios lo toma en serio este punto. Ahora estaban ahí los 4 amigos y decidieron, no vamos a comer. Ahora, ¿cómo sigue la historia? En el versículo 8, a la mitad del versículo, pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se los obligase a contaminarse. No nos obliguen a comer esto, por favor. Y dice el versículo 9, aquí Dios interviene ahora, pues Dios siempre va a intervenir y interviene por sus hijos fieles que están en dificultad. Si tú, frente a una situación difícil, una tentación, una prueba, tú decides, quiero hacer la voluntad de Dios, no quiero contaminarme, y tú con fe avanzas, Dios es fiel e interviene por ti. Y Dios ya había trabajado en el corazón de aquel hombre que era el responsable de ellos. Y fíjense el versículo 9, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Fíjense, primero Daniel toma su decisión por fe, no voy a contaminarme con esto, pase lo que pase. Luego Dios, viendo la fidelidad de Daniel, trabaja en el corazón del jefe de los eunucos, responsable de su alimentación, y le puso en buena voluntad con él. ¡Qué maravilloso!, ¿no es así? Y dice el versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea que vuestros rostros, más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, los otros jóvenes que sí están comiendo, condenaréis para con el rey mi cabeza. Era una situación muy seria para este hombre. Él sabía, si yo les permito comer otra cosa y luego ustedes están peor que los otros, mi vida está en riesgo, me pueden cortar la cabeza. ¿Qué voy a hacer? Pero entonces Daniel se le ocurrió una buena idea. Y nosotros debemos ser igual de flexibles, negociar y decir al hombre, versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que sí comen de la ración de la comida del rey, y luego haz después con tus siervos según veas. En otras palabras,
Él le ofreció una opción. Mira, 10 días, no va a pasar nada. Hagamos la prueba. En 10 días tú compara nuestros rostros con los otros. Y si tú ves que estamos peor, vamos a comer lo que nos das. ¡Qué interesante! Entonces, pasaron los 10 días. El jefe de los eunucos aceptó la prueba. Dice el versículo 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Seguramente Daniel y sus 3 amigos estaban tranquilos, decían, qué bien, ahora seguramente no habrá problemas, nos va a dar de comer nomás lo que nosotros le hemos pedido, legumbres, agua. Así pues, versículo 16, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Prueba superada. ¿Saben? Con seguridad, cuando ellos llegaron el primer día y estaba el gran buffet ahí, los otros muchachos, recuerdan que eran 10,000 aproximadamente que llegaron de Jerusalén a Babilonia, ¿no era así? Y de los 10,000, una gran cantidad, no sabemos cuántos, seguramente cientos de jóvenes fueron puestos en la situación de Daniel y sus amigos. ¿Y qué hicieron los demás? La Biblia dice que solo estos 4 se mantuvieron fieles. Y los demás, en varios versículos hemos leído, sí lo comieron, sí lo bebieron, sí se contaminaron. Quizás te decían, pues ¿qué vamos a hacer? Estamos en Babilonia, nos han obligado a comer esto. Si no lo comemos nos van a matar. Dios va a entender, comamos nomás. Además es muy rico, mira estas cosas. Además, nuestros padres no nos ven. Estamos lejos de Jerusalén, los sacerdotes no están aquí controlándonos. Comamos nomás. Seguramente muchos pensamientos los sobrevinieron. Y quizás también pensaron, al ver a Daniel y sus 3 amigos, ¿qué pasa con ellos? ¿Acaso quieren ser más santos que nosotros? ¿Por qué quieren ellos arriesgar sus vidas y arriesgar todo? ¿Por qué? ¿Acaso son mejores que nosotros? No sabemos todas las charlas que tuvieron ahí, pero con seguridad era una situación muy difícil para los 4 muchachos. Ahora, ¿qué pasó al cabo de los 10 días? Vimos que ellos pudieron seguir comiendo las legumbres y el agua. Y quiero hacer un pequeño análisis aquí. En el versículo 12, que nos den de comer legumbres y de tomar agua. Ahora, estas legumbres, la palabra que aparece aquí en el hebreo es la palabra seroim. Y seroim significa simiente. En otras palabras, cuando ellos pidieron denos legumbres a comer, lo que está aquí traducido como legumbres, era más que simplemente algunas verduras. Eso incluía las cosas sembradas. Es decir, incluía frutas, verduras, nueces, cereales, pan que sale como producto. Es decir, su alimentación era vegetariana, muy, muy amplia, muy completa nutricionalmente hablando. Y de esta manera ellos se alimentaron. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la bendición que Dios les dio a estos 4 jóvenes? Pasaron los 3 años en la Universidad de Babilonia y finalmente tuvieron que tomar examen. Tuvieron que ir ante el rey y el rey les hacía muchas preguntas y ellos tenían que responder. Vamos a ver lo que pasó. Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios le dio a Daniel no solamente mucha inteligencia y conocimiento, sino también le dio el don de la profecía, de los sueños, de las visiones, igual como lo había dado a José, ¿recuerdan? Dios lo eligió a él. ¿Por qué? Porque él mismo se había hecho apto para esto. Dios no da a cualquiera el don de sueños o el don de visiones. No, Dios escoge muy bien con quién trabajar, con quién colaborar, a través de quién transmitir
sus profecías, sus mensajes a la humanidad. Y Daniel era uno de estos, que era fiel desde el inicio. Entonces, ¿qué pasó? Dios les dio mucha inteligencia y finalmente fueron al examen con el rey Nabucodonosor, versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, al cabo de los 3 años, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y dice la palabra, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino de Babilonia. ¿Cómo los bendijo Dios? ¿Con qué los bendijo? Con sabiduría e inteligencia. ¿Cuántas veces más inteligentes eran ellos que todos los magos y astrólogos de Babilonia? 10 veces. Oh, qué impresionante cómo Dios bendice. ¿Por qué? Porque si tu estómago está sanito y liviano, tus pensamientos y tu mente, ¿cómo está? Livianito y liviano. Tú puedes concentrarte mejor. A ver, intenta, mañana tienes examen y hoy llenarte de comida y en la noche comerte un gran plato de comida pesado. Luego te vas a poder concentrar, retener las cosas. No, difícil. Dios bendice con inteligencia y sabiduría a los que también hacen caso a lo que Él instruyó en relación a la alimentación, a la nutrición. Fíjense, ocurre que cuando Dios habla de la sabiduría, en Proverbios 4, el versículo 7, dice lo siguiente. Proverbios 4, el versículo 7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. ¿Qué es lo más importante de las posesiones? Sabiduría, inteligencia. Y si tú tienes sabiduría e inteligencia, todas las otras cosas te pueden ser dados como añadidura. Eso es muy, muy importante. ¿Qué dice nuestro amigo Pablo en Romanos capítulo 12? Busquen conmigo Romanos capítulo 12, el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos al conocimiento, al entendimiento de este siglo. Debemos ser más inteligentes. Debemos tener más sabiduría. ¿Con qué propósito? Con el propósito, dice aquí, para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Eso es la razón básica por la cual debemos ser inteligentes y sabios, para entender la Biblia, la palabra de Dios, las historias, las parábolas, las profecías, para entender el pasado, el presente y el futuro. Dios nos puede dar este conocimiento si nosotros buscamos ese conocimiento. Y eso va a ser la verdadera riqueza, porque te va a dar preparación, te va a dar vida eterna en un mundo mejor, te va a dar el conocimiento de la salvación, de cómo arrepentirte, de cómo confesar tus pecados, de cómo reconciliarte con Dios y el prójimo, de cómo obtener el perdón, de cómo estar en paz con Dios, de cómo alcanzar nuevamente la vida eterna en un mundo mejor, donde reina la paz, la seguridad, la salud, todo eso. Quiero contarles que lo que experimentaron aquí los 4 amigos en Babilonia hace 2600 años atrás no solo ocurre o ocurrió en esa época. Estas cosas ocurren hasta el día de hoy. Les quiero dar un ejemplo quizás que muchos de ustedes que están aquí presentes conocen. De esta misma iglesia en la cual nos encontramos, salió y se desarrolló una muchacha, la conocen, Odeli Encinas. ¿Qué pasó con ella? Ella recibió
educación en su hogar. Ella recibió una nutrición balanceada, vegetariana, según los principios de Dios. Ella era fiel a Dios cuando ella fue a la universidad reconocida, grande aquí en la ciudad, aquí en Bolivia, Universidad Univalle, muy reconocida de medicina, donde llegan estudiantes de muchos otros países, del Brasil, de Chile, de Perú. Entonces ella comenzó a estudiar medicina, pasaron las semanas, los meses. Ella era fiel también en cuestión del día de reposo, y lo que en un inicio podía ser una desventaja, pues muchos exámenes caían en sábado, ella y un grupo de otros estudiantes pidieron a los profesores y a los maestros poder dar en otro día, y en vez de que les dieran atrasados, les dieron los exámenes adelantados. Así que tenían que estudiar más porque tenían que dar examen adelantadamente. Entonces ella fue dando los exámenes, pasaron los años y llegó a ser la mejor alumna de toda la universidad. Pero no solamente de ese año o de esos 5 años, sino de la historia de la Universidad de Univalle. ¿No es un testimonio de que Dios bendice con inteligencia y sabiduría a aquellos que hacen su voluntad, como lo hizo Daniel? Esto es un ejemplo para todos los que escuchan este tema, de saber de que ellos también pueden hacer lo mismo en la universidad, donde tú estudies. Tú estás quizás en una universidad babilónica, en paréntesis. ¿Por qué? Porque en Babilonia están las costumbres de este mundo, el paganismo de este mundo, las comidas de este mundo, la sabiduría terrenal, pero tú puedes estar ahí y no participar de esas cosas. Igual como lo hicieron Daniel y sus amigos. O hoy en día, jóvenes a nivel mundial que son leales a Dios también. Entonces, quiero ahora contarles, para concluir el tema de hoy, el asunto de cómo Dios mostró el relato de la alimentación y de la nutrición desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que todos ustedes entiendan por qué Daniel y sus amigos no comieron esas cosas y decidieron no contaminarse. Todo eso tiene que tener un origen. Vamos a ver el origen. Vengan conmigo a Génesis 1, el versículo 29. Para entender el presente hay que entender el pasado. Y para entender el futuro hay que entender el presente. Es por eso que estudiamos la Biblia, las profecías, la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice Génesis 1, 29, cuando Dios había creado el ser humano, dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Era una dieta original, vegetariana, semillas, frutas, nueces, en el paraíso. ¿Y de qué se alimentaron los animales? Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. ¿Qué comieron los animales? Plantas verdes, todos. No había muerte en el paraíso. Los animales, no había animales salvajes que se devoraron a otros animales. Todos eran vegetarianos tiernos, se comían las plantitas. Así era el paraíso, y así volverá a ser en la recreación. Ahora, ¿qué pasó? Lamentablemente cayeron en pecado, Adán y Eva, y tuvieron que salir del paraíso. Y Génesis 3, versículo 17 al 19, nos muestra la nueva dieta después del pecado, fuera del paraíso. Génesis 3, 17 al 19. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos se producirá, comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahora Dios añade al régimen alimenticio plantas del campo, y aquí también menciona el pan. Entonces ellos siguieron con una dieta vegetariana, pero ahora se añadieron
las plantas del campo, las verduras en los cuales están los nutrientes y los remedios naturales. Porque Dios sabía, ahora iban a envejecer, ahora poco a poco se iban a enfermar, así coman plantas ahora, el ajo, la cebolla y muchos otros, donde hay remedios naturales. Dios entonces les añadió eso por su bien. Y también el pan, dice. Ahora vamos a ver cómo cambia el régimen alimenticio después del diluvio. Vamos a Génesis 9. En todo el mundo antediluviano era así, vegetarianismo, durante 1600 años. Génesis 9, versículo 3. Ahora Noé y su familia están saliendo del arca y Dios dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es de ahí que ahora Dios, por necesidad, les añade carne para comer. Pero en un ratito veremos que no cualquier carne, pero aquí ya estamos viendo de que no deben comer la sangre de los animales. Muy importante. Y el asunto de las legumbres y vegetales se mantuvo igual. Entonces, nosotros sabemos que cuando Dios les dijo, ahora pueden comer carnes, no significa que pueden ahora comer cualquier carne, sino si regresamos a Génesis capítulo 6 y vemos qué animales Dios permitió que entrasen en el arca, nos da ya la primera pauta. Génesis 6, 19 al 22. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Un macho, una hembra de cada especie. El versículo 20 también habla de las aves. Pero ahora viene el versículo del capítulo 7, versículo 2 y 3. Ahora viene algo interesante, pues hay una distinción. 7, versículo 2. De todo animal limpio, oh, qué interesante. Aquí ya está hablando de animales limpios. Noé y su familia ya sabían muy bien cuáles son los animales limpios y los animales impuros. Esto ya estaba establecido desde el tiempo de Noé y del diluvio. Y esto es antes del diluvio. Ya la gente sabía qué animales son limpios y los que son inmundos. Dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Es decir, 7 parejas, es decir, 7 machos y 7 hembras. 14 animales de los limpios. Más de los animales que no son limpios, fíjense, todo establecido antes del diluvio, en el mundo antediluviano, animales limpios y animales no limpios. De los que no son limpios, meterás una pareja. El macho con su hembra. Listo. Ahora, imagínense lo siguiente. Noé y su familia salen del arca y salen los animales fuera. Y hay un montón de ovejas, 14 ovejitas, hay 14 vaquitas, 14 pollitos. Y ahí solo hay 2 chanchitos y 2 cocodrilos y 2 chimpancés. Entonces, si ellos hubiesen comido un chanchito, ¿qué hubiese ocurrido? Se hubiesen extinguido ya nomás. No importa si hubiesen comido el macho o la hembra, extinguido ya nomás. Por lo tanto, ¿por qué Dios les dijo 7 parejas de los limpios? Ellos salieron del arca, no había nada plantado, no había árboles frutales, no había ni nada para cosechar. Tenían que comerse animales a la fuerza. Pero al comerse una ovejita, al comerse una vaquita, un pollito, nada se extinguió. La especie estaba asegurada. Entonces Dios definió todo esto con claridad ya antes del diluvio en el mundo antediluviano. Y luego, cuando vamos a Levítico 11, aquí simplemente Dios refuerza la lista de los animales y los nombra cuáles son los limpios y cuáles son los inmundos, cuáles deben comer y cuáles no deben comer. Y ustedes pueden leer este capítulo 11 en sus casas, pero simplemente quiero rápidamente mostrarles que Dios hace una diferenciación. Primero habla de los animales que hay sobre la tierra, en el versículo 2 al 8, y habla de los que no debemos comer. Dice, el camello no debemos comer. Versículo 5, el conejo no debemos comer. Versículo 6, la liebre no debemos comer. Versículo 7, el cerdo no debemos comer. Luego, a partir del versículo 9, habla de los animales que viven en el agua. Y el versículo 10 dice que todos los que no tienen aletas y no tienen escamas en el mar, en los ríos, no debemos comer.
En otras palabras, pudimos comer animales del mar, peces que tienen escamas. Por ejemplo, la truchita, ¿qué más? El salmón, el atún, ¿no? Para dar unos ejemplos. Luego habla de los aves, a partir del versículo 13. Los que no debemos comer, versículo 13, águila, ni quebrantahuesos, ni azor. En el versículo 15, cuervos, versículo 16, avestruz, lechuza, gaviota. Versículo 17, búho no debemos comer. Versículo 18, pelícano tampoco, buitre tampoco. Versículo 19, tampoco el murciélago. Aquí nos da la lista de los animales que caminan, de los que están en el agua, de los que vuelan. Bien clarito. Pero de los que vuelan, por ejemplo, el pollito, la palomita, eso sí estaban en la lista de los animales limpios. Ahora quiero decirles una cosa. El siguiente tema, vamos a tener que terminar este pequeño desarrollo, porque hay unas cuantas cosas curiosas que tenemos que añadirle a esto. Pero solo quiero adelantarme al cielo nuevo y a la tierra nueva, pues en aquel lugar, en el cielo nuevo y la tierra nueva, según Isaías capítulo 11, vamos a ver que las cosas volverán a ser como antes. Isaías 11. Isaías 11 del 6 al 9. Hablando del cielo, del nuevo cielo, nueva tierra donde iremos a morar. Morará el lobo con el corderito, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerá paja. Miren, volveremos a lo original. Ni siquiera los animales se van a comer ya entre sí. Pues Apocalipsis 21, versículo 4, nos habla del nuevo cielo y de la nueva tierra y nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni siquiera para los animales. En el cielo volveremos a la dieta original, volveremos otra vez en el cielo a que los mismos animales ya no se comerán entre sí. Todos vivirán por siempre, sin dolor, sin sufrimiento, sin lágrimas. Pero el próximo sábado vamos a avanzar con esto. De esta manera, el próximo tema vamos a detallar esto un poquito más y seguimos con Daniel capítulo 2. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera, que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética.